Pero ¿quién era esa muchacha? ¿Y por qué una serpiente tan grande estaba justo en medio del camino, esperando? En el próximo capítulo, las primeras palabras, las primeras preguntas, y la sensación de que algo muy extraño apenas estaba comenzando. La noche cayó por completo. El cielo se volvió negro sin luna, apenas con estrellas pequeñas y lejanas que no iluminaban nada. La única luz venía de los faros del tráiler, dos haces blancos cortando la oscuridad y alargando sombras sobre el camino de terracería. Yo seguía sentado, con la espalda recargada en una piedra, las piernas estiradas, temblando, no de frío, de la descarga, de la adrenalina que aún me corría por las venas sin encontrar salida. La muchacha estaba a unos 2 metros de mí, sentada con la espalda encorvada, las rodillas abrazadas contra el pecho, la cabeza agachada. De vez en cuando tosía. Un sonido seco, doloroso. Seguramente tenía la garganta hecha pedazos. Yo todavía no sabía su nombre, ni por qué estaba ahí, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Solo sabía que acababa de salvarle la vida a alguien que, 10 minutos antes, yo había pensado dejar tirada. El cuerpo de la serpiente seguía ahí, unos metros más atrás, inmóvil, la cabeza ladeada, la lengua afuera, los ojos opacos. La sangre había formado un charco oscuro sobre la tierra, brillando apenas bajo la luz de los faros. No podía dejar de mirarla. Ese animal casi me mata, casi mata a la muchacha. Y ahora estaba ahí, inofensivo, muerto, pequeño a pesar de su tamaño. Qué curioso. El miedo se va cuando el peligro pasa, pero el recuerdo no. Todavía sentía su peso rozándome el hombro, el olor fuerte, húmedo, mezclado con sangre, el siseo cortante. Iba a pasar mucho tiempo antes de olvidarlo, si es que algún día lo olvidaba. Saqué la cajetilla de cigarros del bolsillo de la camisa. La mano aún me temblaba. Saqué uno. Lo encendí con el encendedor viejo. La flama bailó, iluminando mi cara sudada, sucia de tierra. Le di la primera calada. El humo entró caliente, áspero, quemando la garganta, pero me calmó. Siempre lo hacía. Solté el humo despacio, mirando al cielo. Las estrellas parpadeaban allá arriba, indiferentes. El mundo seguía, como siempre. «¿Tienes agua?» Su voz me sobresaltó. Era ronca, débil, lastimada. Me giré. Ella seguía en la misma posición, pero ahora me miraba. Los ojos hundidos, cansados, rojos. «Sí», respondí. La voz me salió más grave de lo que esperaba. Me levanté. Las piernas me dolían. Todo el cuerpo me dolía. Fui hasta la cabina del tráiler y agarré la botella de agua que siempre llevaba en el portavasos. Medio litro, botella aplastada, tibia. Regresé y se la extendí. Ella la tomó con las 2 manos, temblorosas. La abrió, la llevó a la boca y bebió. Despacio, al principio, luego con más ganas. El agua se le escurría por las comisuras, goteando en el suelo. Tragaba con dificultad, la garganta protestando en cada sorbo. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y me devolvió la botella vacía. «Gracias», susurró. Yo solo asentí. No sabía qué decir. Me quedé ahí, de pie, mirándola, tratando de entender. Era joven, muy joven, 20 y tantos a lo mucho. Cara fina, rasgos delicados, ojos grandes, bonita a pesar de la mugre, de la hinchazón, de los moretones en el cuello. La ropa estaba rota en varios lados. El pantalón de mezclilla tenía un desgarrón grande en la rodilla derecha. La blusa blanca, que alguna vez fue blanca, estaba manchada de tierra, sudor y sangre. Estaba descalza, los pies sucios, lastimados, llenos de cortadas pequeñas, como si hubiera caminado mucho por lugares feos. No tenía bolsa, no tenía mochila, no tenía nada, solo ella y el cuchillo, que ahora estaba tirado en el suelo, a unos 3 metros, olvidado. «¿Cómo te llamas?», pregunté. La voz me salió más baja de lo que quería.
Tardó en responder. Miró el suelo, sus propios pies, la nada. Clarís, Clarís, nombre bonito, antiguo, de esos que elige una abuela. Yo soy Valdir. No dijo nada, solo movió la cabeza apenas. El silencio volvió, pesado, lleno de preguntas que no sabía si debía hacer. Encendí otro cigarro. Fumé despacio, tratando de ordenar las ideas. ¿Qué hacías aquí? Acabé preguntando. No respondió. Seguía mirando al suelo. ¿Clarís? Nada. Suspiré. Le di otra calada. Está bien, no tienes que hablar ahora, pero yo necesitaba saber, necesitaba entender, porque nada de eso tenía sentido. Carretera vacía, en medio de la nada, ningún pueblo a menos de 50 kilómetros, ningún carro, ninguna casa, nada. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué estaba sola y esa serpiente? Volví a mirar el cuerpo del animal. Seguía ahí, muerto. Las boas no atacan a las personas, no así. Son huidizas, evitan el ruido, el movimiento. Solo atacan cuando se sienten acorraladas, pero esa había atacado, se le había enroscado en el cuello, había intentado matarla, como si hubiera sido provocada. Miré el cuchillo en el suelo. ¿Ese cuchillo es tuyo?, pregunté, señalando. Clarís siguió mi mirada. Se quedó quieta unos segundos, luego asintió. ¿Estabas tratando de defenderte? Silencio. Clarís, necesitas decirme qué pasó. Ella levantó el rostro, me miró, y en sus ojos por primera vez vi algo más que cansancio. Vi miedo. Miedo de verdad, de ese que no viene de una serpiente, viene de la gente. Yo no puedo hablar, susurró. La voz le tembló. Si hablo, él me encuentra. Se me heló el estómago. ¿Quién? Negó con la cabeza, rápido, nerviosa. No, no puedo. Clarís, escucha, no entiendes. Alzó la voz, desesperada. No sabes de lo que es capaz. Empezó a temblar. Las manos apretaron las rodillas. El cuerpo entero se encogió. Di un paso atrás. Manos levantadas. Voz calmada. Está bien, está bien. No voy a obligarte a nada. Respiró hondo. Varias veces. Tratando de calmarse, yo me quedé ahí solo observando y empecé a unir las piezas. Ella estaba huyendo. De alguien, alguien peligroso. Había llegado a la carretera sola, sin nada. Solo la ropa puesta y un cuchillo. Y esa serpiente... Volví a mirar el cuerpo muerto. ¿Y si...? No, no tenía sentido. Las serpientes no aparecen así, en medio del camino, atacando gente, a menos que... Sacudí la cabeza. Estaba divagando, cansancio, susto, adrenalina. ¿Estás herida?, pregunté, cambiando de tema. Clarís miró sus brazos, las piernas, los pies. No sé, creo que no. Déjame ver. Dudó, pero al final extendió los brazos. Me agaché, revisé, raspones, muchos, en brazos, manos, muñecas, nada profundo. Pero dolía. En algunos la tierra estaba incrustada, los pies estaban peor, cortadas, ampollas reventadas, hinchados. Caminaste mucho, no era pregunta, era un hecho. No lo negó. ¿Cuánto tiempo llevas en la carretera? No sé. 2 días, tal vez 3. ¿3 días? Encogió los hombros, demasiado cansada para importarle. ¿Comiste algo? Negó. ¿Tomaste agua? Un poco, de un arroyo, ayer o antier, no recuerdo. Me pasé la mano por la cara. Sudor, mugre, cansancio. Esa muchacha estaba al límite, deshidratada, débil. Y aún así había sobrevivido a una boa. Era más fuerte de lo que parecía, o más desesperada. Ven, dije extendiéndole la mano. Vámonos de aquí. Miró mi mano. Dudó. ¿A dónde? Al tráiler. Tengo un botiquín. Y comida. Necesitas comer. No quiero causarte problemas. Ya los causaste, dije, pero sin dureza, casi sonriendo. Ahora solo falta terminar el trabajo. Me miró fijo, como si estuviera decidiendo si podía confiar, y entonces, despacio, tomó mi mano. Su piel estaba fría, helada.
A pesar del calor de la noche, la ayudé a levantarse. Se tambaleó. La sostuve. Tranquila, despacio. Se apoyó en mí. Pesaba menos de lo que esperaba. Puro hueso y piel. Caminamos despacio hasta el tráiler. Cojeaba. Cada paso le dolía. Abrí la puerta de la cabina, la ayudé a subir. Se sentó en el asiento del copiloto, exhausta, la cabeza recargada. Cerré la puerta, di la vuelta, subí del otro lado. Encendí la luz interior. La cabina se iluminó. Pequeña, apretada, con olor a cigarro viejo y sudor. Saqué la mochila de atrás del asiento. Saqué el botiquín, abrí, gasas, alcohol, curitas, pomada. Va a arder, avisé, tomando el alcohol. Ella solo asintió. Ya lo esperaba. Mojé la gasa. Limpié los cortes de los brazos. Se estremeció, pero no se quejó. Hice lo mismo en los pies. Limpié cada herida, cada raspón, con cuidado, despacio. Ella se quedó en silencio todo el tiempo, solo mirando. Cuando terminé, volví a la mochila. Saqué una barra de cereal, aplastada, vieja. Es lo que tengo. Se la extendí. Clarice la tomó. La abrió. Dio la primera mordida y empezó a llorar. Sin aviso, sin sonido, solo lágrimas corriendo. Masticaba y lloraba, comía y lloraba. Yo no supe qué hacer. Al final, solo me quedé ahí, quieto, dejándola llorar, porque a veces es lo único que uno puede hacer. Estar. Cuando terminó la barra, se limpió la cara con el dorso de la mano, sorbió la nariz. «Perdón», murmuró. «¿Por qué?» «Por todo esto». Negué con la cabeza. «No hiciste nada malo». Me miró, los ojos rojos, hinchados. «Te estoy estorbando». «No». «Sí. Deberías haber seguido tu camino. Deberías haberme dejado ahí. Pero no lo hice». «¿Por qué?» La pregunta salió baja, pero pesada. Respiré hondo. ¿Por qué había parado? ¿Por qué había bajado? ¿Por qué había enfrentado mi mayor miedo para salvar a una desconocida? No había respuesta fácil, pero sí una verdad. Porque ya dejé a demasiada gente atrás en mi vida, dije, y estoy cansado de cargar con eso. Me miró, como si viera algo en mí que yo mismo no veía. «Eres buena persona», dijo, simple, sincera. Reí, sin ganas. «No lo soy, si lo eres. No me conoces. No hace falta». Yo lo vi. Silencio. Encendí otro cigarro. Fumé. Miré por la ventana. La carretera vacía. La noche cerrada. «¿A dónde ibas?», pregunté. Tardó en responder. «Lejos». «¿Lejos de qué?» «De todo». La miré. «¿Él te lastimó?» No respondió, pero la respuesta estaba en sus ojos. «Sí, mucho, de formas que ni quería imaginar». «¿Hay alguien a quien puedas acudir? ¿Familia? ¿Amigos?», negó. «No tengo a nadie». «¿Nadie?» «Nadie». La soledad en su voz me dolió a mí también. Yo sabía lo que era. «¿Y ahora qué?», pregunté. Encogió los hombros, miró sus manos. «No sé, solo caminaba. Sin destino, sin plan, solo quería desaparecer». Y la serpiente se tensó, el cuerpo entero se le puso rígido. No sé de dónde salió. Yo iba caminando y de pronto estaba encima de mí, enroscándose, apretando. «¿Peleaste?». Lo intenté, agarré el cuchillo, pero era demasiado rápida, demasiado fuerte. «¿Te desmayaste?». «Casi». Sentí que todo se oscurecía. Pensé que me iba a morir. Me miró de nuevo. «Y entonces apareciste tú». No dije nada, solo fumé, y pensé, esa historia no cuadraba. Las serpientes no atacan así, no sin motivo, pero no iba a presionarla, no ahora, ya había pasado por demasiado. «Puedes dormir aquí esta noche», dije. «Mañana vemos qué hacer». Parpadeó, sorprendida. «¿De verdad?». «De verdad». «Pero... ¿y tu viaje?». «Puede esperar». «Valdir, no puedo aceptar eso». «Ya lo aceptaste. Ahora acuéstate y descansa». Dudó, pero el cansancio ganó. Se recostó en el asiento, encogida, usando el brazo de almohada. Saqué una camisa vieja del asiento de atrás. Se la puse encima. «Gracias», murmuró. Solo asentí.
Apagué la luz interior. Volvió la oscuridad, el silencio. Solo el canto de los grillos afuera y su respiración, poco a poco, más lenta, más profunda. 10 minutos después estaba dormida. Yo me quedé despierto, mirando por la ventana, la carretera vacía, el cuerpo de la serpiente todavía ahí, inmóvil. Y me pregunté, ¿en qué me había metido? Valdir dio refugio, pero las preguntas solo crecían. ¿Quién era Clarice en realidad? ¿De quién huía? ¿Y por qué en el fondo Valdir sentía que esa serpiente no había sido un accidente? En el próximo capítulo, el amanecer trae respuestas y nuevos miedos. No dormí. Me quedé ahí, sentado en el asiento del conductor, fumando un cigarro tras otro, mirando por la ventana empañada. La noche fue larga, pesada, llena de ruidos que no lograba identificar, crujidos, silbidos, vientos que no existían. Cada media hora miraba al lado. Clarice dormía, profundamente, el cuerpo encogido, la respiración lenta, el rostro relajado por primera vez desde que la vi. Las marcas del cuello se veían peor ahora, moradas, profundas. 2 líneas gruesas donde la serpiente había apretado. Tardarían semanas en desaparecer, si es que desaparecían. Quería dormir, el cuerpo lo pedía, los párpados pesaban, pero cada vez que cerraba los ojos veía a la serpiente, el cuerpo grueso retorciéndose, la boca abierta, los ojos fríos mirándome, y despertaba de golpe. Así que desistí. Me quedé despierto, esperando el amanecer. El cielo empezó a aclarar como a las 5 de la mañana. Primero una línea delgada de luz gris en el horizonte, luego naranja, luego rojo. El sol salió despacio, flojo, como si tampoco hubiera dormido bien. La luz entró en la cabina. Clarice se movió, se giró de lado, gimió bajito, pero no despertó. Abrí la puerta con cuidado. Bajé, estiré el cuerpo, la espalda tronó, las piernas dolían. 52 años pesaban. La mañana estaba fresca. Vapor subía de la tierra húmeda por el rocío, olor a monte mojado, a tierra roja, al campo despertando. Los grillos ya habían vuelto. Su canto llenaba todo. Agudo, constante, molesto. Miré la carretera, vacía. Ningún vehículo había pasado en toda la noche. Ningún faro, ningún motor. Nada. Como si el mundo se hubiera olvidado de ese tramo. Caminé unos metros. Encendí otro cigarro. El último de la cajetilla. Estaba fumando demasiado, pero daba igual. Me detuve cerca del cuerpo de la serpiente. Seguía ahí. Claro, muerta. Las moscas empezaban a juntarse. El olor era fuerte, agrio, de sangre seca y carne comenzando a pudrirse. Me agaché. Miré de cerca. La herida en el costado era profunda. El cuchillo había cortado músculo, tal vez órganos. La sangre ya no brotaba, pero el charco seguía ahí. Oscuro, espeso. Nunca había matado algo tan grande. Una vez atropellé a un perro. Tenía como 20 años. Estaba aprendiendo a manejar. El animal salió corriendo frente al coche. No dio tiempo de frenar. Me sentí mal una semana, pero esto había sido distinto. Yo había decidido matar, para salvar. Aún así, ver a la criatura ahí, inofensiva, me apretaba el pecho. Tomé un palo, toqué el cuerpo. No se movió. Obvio. Miré la cabeza, los ojos opacos, la boca entreabierta, la lengua afuera. Y entonces lo vi. Algo que no había notado en la noche. Algo raro. En la parte de abajo de la cabeza, cerca de la mandíbula, había una marca. Pequeña, redonda, extraña. Parecía una quemadura. Me acerqué más. Me agaché aún más. No era una quemadura. Era una marca. Hecha con algo caliente. Hierro, tal vez. Como si alguien hubiera errado a la serpiente. Mi estómago dio un vuelco. ¿Quién marca a una serpiente? ¿Y para qué? Miré a mi alrededor. La carretera desierta, el matorral silencioso, ni rastro de nada, pero la sensación que me invadió fue clara.
Alguien había puesto esa serpiente ahí, adrede, para atrapar a Clarice. Me levanté de un salto. El corazón se me aceleró. Me volví hacia la cabina del camión. Clarice seguía durmiendo, pero de repente me sentí observado, como si alguien me estuviera clavando la mirada. Giré hacia todos lados. Nada, solo monte, solo huizaches y árboles torcidos, solo piedras. Pero la sensación no se iba. Tiré el cigarro al suelo, lo aplasté con la bota. Regresé al camión, entré, cerré la puerta, le puse el seguro. Clarice se despertó con el ruido. Parpadeó varias veces. Confundida, asustada. Miró a su alrededor tratando de recordar dónde estaba. Tranquila, le dije en voz baja, estás a salvo. Ella me miró. Tardó unos segundos en reconocerme. Valdir, sí, soy yo. Se incorporó despacio. Gimió de dolor. Se llevó la mano al cuello. Tocó las marcas. Hizo una mueca de agonía. ¿Duele? Mucho. Agarré la botella de agua que había llenado de un bidón que guardaba detrás del asiento. Se la extendí. Toma, despacio. Bebió, poco a poco. Cada trago parecía costarle. Cuando terminó, me devolvió la botella. ¿Qué hora es? Miré el reloj viejo del tablero. Las manecillas estaban chuecas. Siempre se atrasaba 10 minutos. Casi las 6. ¿De la mañana? Sí. Miró por la ventana. La luz del sol empezaba a filtrarse. El semidesierto se teñía de dorado. ¿Dormí toda la noche? ¿Dormiste? ¿Y tú? No. Me miró con la culpa reflejada en los ojos. Deberías haber descansado. No pude. Silencio. Se miró las manos. Sucias. Lastimadas. Tengo que irme. ¿A dónde? A cualquier lado, lejos de aquí. Clarice, apenas puedes caminar. Lo sé, pero no puedo quedarme. Él me van a encontrar. ¿Quién? No respondió. Respiré hondo. Esa serpiente la pusieron ahí, ¿verdad? Se quedó helada, giró el rostro lentamente. Me clavó la mirada, tenía los ojos desorbitados. ¿Cómo lo sabes? Tiene una marca, en la cabeza. Alguien erró a esa bicha y la puso en medio de la carretera, esperando. Clarice empezó a temblar. No, no. Clarice, ¿quién hizo esto? No puedo decirlo. Tienes que hacerlo, porque si hay alguien persiguiéndote, necesito saberlo. Sacudió la cabeza. Rápido, desesperada. No lo entiendes. Si hablo, él lo sabrá. Él siempre lo sabe. ¿Cómo lo va a saber? Porque él lo sabe todo. Su voz salió fuerte, quebrada. Me encontró 3 veces. 3. No importa a dónde vaya, siempre da conmigo. Se llevó las piernas al pecho. Se abrazó las rodillas. Empezó a llorar. Intenté huir, intenté desaparecer, pero no sirve de nada. Él es, ¿qué? Me miró. Las lágrimas le corrían por la cara. Poderoso. La palabra salió en un susurro, pero cargaba tanto peso que parecía un grito. Me quedé callado, procesando. Poderoso. No era una palabra que alguien usara para describir a un novio violento o a un exmarido abusivo. Era una palabra para describir a alguien con influencias, con dinero, con control. ¿Es rico?, pregunté. Clarice vaciló, luego asintió. ¿Mucho? Mucho. ¿Tiene gente trabajando para él? Asintió de nuevo. ¿Y usa a esa gente para seguirte? Él usa todo. Su voz era fina, cansada. Coches, cámaras, gente en los pueblos, tiene contactos en todas partes. ¿Y la serpiente? Respiró hondo, se limpió las lágrimas. A él siempre le gustaron las serpientes. Las criaba, desde niño. Tiene una habitación entera llena de ellas. Nauyacas, cascabeles, limacos. Él decía que eran puras, que no mentían, que solo mataban cuando era necesario. Se me revolvió el estómago. ¿Te hizo daño con ellas? Clarice cerró los ojos. El rostro se le contrajo, como si la pregunta hubiera abierto una herida vieja. Una vez, susurró. Cuando intenté escapar la primera vez, él me encerró en un cuarto con una nauyaca durante 3 días. Sentí rabia, pura,
caliente, hijo de su chingada madre. Me quedé en un rincón, sin moverme, con miedo hasta de respirar. La serpiente se quedó al otro lado, observándome. Pensé que me iba a morir de miedo antes de que me mordiera. ¿Pero no te mordió? No. Al tercer día abrió la puerta, sacó a la serpiente y dijo que yo había sido probada. Abrió los ojos, me miró. A él le encanta poner a prueba. Silencio. Me pasé la mano por la cara. Aquello no era un caso de violencia doméstica común. Era algo mucho peor, mucho más peligroso. ¿Cómo lo conociste? Clarice se encogió de hombros. En un bar, en Guadalajara, hace unos 3 años. Yo era mesera. Él llegó, rico, guapo, educado. Me invitó a cenar. ¿Y fuiste? Fui. Pensé que había encontrado a alguien bueno, alguien que me sacaría de esa vida. Se rió, sin alegría. Y me sacó, pero no como yo esperaba. ¿Cuándo te diste cuenta de que él era así? Al principio no lo vi. Era gentil, atento, me llevaba a lugares caros, me daba regalos, me sentí especial. Hizo una pausa. Luego me fui a vivir con él, a una hacienda. Lejos de la ciudad. Dijo que era para que estuviéramos en paz, lejos del ruido. Pero era para aislarte. Lo era. No me dejaba salir sola. No me dejaba usar celular. No me dejaba hablar con nadie. Decía que era para protegerme. ¿Protegerte de qué? Del mundo, de la gente mala, de todo. Respiró hondo. Me tomó unos 6 meses darme cuenta de que estaba presa. Y trataste de huir. Lo intenté 3 veces. La primera me encontró en 2 días, la segunda en 1. La tercera se tocó el cuello. Él mandó a la serpiente. Me quedé callado, procesándolo todo, tratando de entender. ¿Dónde está esa hacienda? Cerca de Fresnillo, en Zacatecas. Fresnillo, lo conocía, ciudad minera, ganadera, aislada. ¿Él todavía debe de estar allá? No lo sé, tal vez, o tal vez ya salió a buscarme. ¿Hace cuánto que escapaste esta vez? 4 días, 4 días. Y ya había puesto una serpiente en la carretera. Era rápido y eficiente. ¿Sabes su nombre? Clarice vaciló. Miró por la ventana, hacia el matorral allá afuera, hacia el sol que nacía, y entonces dijo, en un susurro tan bajo que casi no lo escuché, Dante, Dante. El nombre se quedó flotando en el aire, pesado, amenazante, como si con solo pronunciarlo se le pudiera invocar. Yo no conocía a ningún Dante, pero el nombre tenía peso, tenía poder. ¿Dante qué? Solo Dante. No le gustan los apellidos. Dice que el apellido es cosa de gente común. Claro, porque él no era común. Era especial, poderoso, peligroso. Miré por la ventana. La carretera seguía vacía, pero de repente me pareció más pequeña, más expuesta, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer. «Tenemos que salir de aquí», dije. Clarice me miró, asustada. «¿A dónde?» «No lo sé todavía, pero quedarnos parados no es opción». «Valdir, no tienes que hacer esto. Ya te di demasiados problemas. Me salvaste. Eso ya es más de lo que cualquiera haría. No te voy a dejar sola. Pero él te va a matar. Entonces no dejaremos que nos encuentre». Se me quedó viendo, como si estuviera tratando de entender por qué estaba haciendo aquello. Yo tampoco lo entendía del todo, pero sabía una cosa. Había pasado 15 años huyendo de mis responsabilidades, de mis miedos, de mis decisiones, y mira a dónde me había llevado eso. Solo, vacío, perdido. Clarice también estaba huyendo, pero ella tenía un motivo, y tal vez ayudarla fuera mi oportunidad de arreglar algo. Aunque fuera solo una pequeña parte del desastre que había hecho con mi propia vida. Encendí el camión, el motor rugió, tosió, arrancó. Miré a Clarice. «Abónchate el cinturón». Vaciló, pero obedeció. Metí primera, pisé el acelerador y salimos de ahí.
dejando atrás a la serpiente muerta, las marcas en la tierra y cualquier oportunidad de dar marcha atrás. Rodamos casi 2 horas en silencio. Yo mantenía los ojos en la carretera, atento, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Coches, motos, gente parada a la orilla del camino, pero no había nada. Solo matorrales, solo carretera, solo el sol naciendo. Clarisse se quedaba mirando por la ventana, callada, pensativa. De vez en cuando se tocaba el cuello. Hacía muecas de dolor, pero no se quejaba. Pasamos por un pueblito pequeño, 5 casas, un depósito cerrado, ni un alma viva. 10 kilómetros más y la carretera empezó a mejorar. Pavimento nuevo, señalización, señal de que la civilización estaba cerca. Matehuala apareció en el horizonte, ciudad pequeña, de comercio simple, gente sencilla. Se suponía que yo debía dejar la carga allá. 20 toneladas de alimento para ganado en una ranchería a las afueras. Pero ahora no sabía si debía parar. Si Dante era tan poderoso como decía Clarisse, podía tener gente en cualquier ciudad, esperando, buscando. Miré el tablero. La aguja del combustible estaba en la reserva. Mierda. Iba a tener que parar. Tenemos que cargar gasolina, dije. Clarisse se puso tensa. ¿Aquí? No hay de otra. Se nos está acabando el diésel. Miró a su alrededor, nerviosa. ¿Y si tiene a alguien aquí? Entramos, cargamos, salimos, rápido. Valdir, va a salir bien. Ni yo mismo sabía si me lo creía. Pero lo dije de todos modos. Entramos a la ciudad, calles tranquilas, tiendas abriendo, gente yendo al trabajo. Había una gasolinera a la entrada, vieja, con la pintura descascarada. 2 bombas. Me detuve junto a una de ellas. «Quédate aquí», le dije. «No salgas del camión». Clarisse asintió. Bajé. Pedí que llenaran el tanque. El despachador era un viejo flaco, con gorra sucia y ojos cansados. No dijo nada. Solo agarró la manguera y empezó a surtir. Yo me quedé afuera, mirando a mi alrededor. Movimiento normal, nada sospechoso. Pero la sensación de ser observado no se me quitaba. El tanque se llenó. Pagué en efectivo. El viejo guardó los billetes sin contarlos. Hizo un gesto con la cabeza. Regresó al interior de la oficina. Me subí al camión. «Listo, vámonos». Pero cuando fui a arrancar, Clarisse me sujetó el brazo. «Espera». La miré. Estaba mirando el espejo retrovisor, pálida. «¿Qué?» «Ese coche». Me volteé. Un coche negro, vidrios polarizados, parado al otro lado de la calle, motor encendido. Nadie salía, nadie entraba, solo parado. El corazón se me aceleró. «Puede ser coincidencia», dije, «o puede ser él». Ella estaba temblando. Miré de nuevo. El coche no se movió, pero lo sentí. Alguien allá adentro nos estaba mirando. «Agárrate fuerte», dije. Encendí el camión, engrané la marcha y salí de ahí, rápido. La fuga había comenzado, pero sería ya demasiado tarde. En el próximo capítulo, la persecución, las decisiones imposibles y el descubrimiento de que Dante no era el único peligro en esa carretera. Pisé el acelerador a fondo. El camión fue ganando velocidad poco a poco. 20 toneladas no aceleran como un coche. Ruge, tiembla, se queja, pero avanza. Miré por el retrovisor. El coche negro seguía parado. «No viene», dijo Clarisse, con la voz trémula. «Todavía». Salimos de la ciudad. La carretera se abrió frente a nosotros, recta, larga, vacía. Mantuve el pie a fondo. 80, 90. El camión reclamaba. El motor gemía, pero obedecía. Clarisse no quitaba los ojos del espejo lateral. «¿Viene?», pregunté. «No, todavía no». Pasaron 2 minutos, 3, 5, nada. Empecé a relajarme. Tal vez era paranoia. Tal vez solo era un coche estacionado. Alguien esperando a alguien. Coincidencia. Entonces Clarisse soltó un jadeo.
¡Baldir! Miré por el retrovisor. El coche negro había aparecido lejos todavía, a unos 500 metros. Pero venía, rápido, muy rápido. ¡Mierda! Pisé más fuerte. El camión se sacudió. 100 kilómetros por hora, su límite. Más que eso, y el motor iba a tronar. El coche negro acortaba la distancia. 400 metros, 300. «¡Ya viene!», gritó Clarice. «¡Ya lo vi!». Miraba la carretera, buscando, pensando. No podíamos huir. No con 20 toneladas a cuestas, no en una recta. Pero tal vez... Vi una curva más adelante, cerrada, hacia la izquierda. Era arriesgado, muy arriesgado, pero no había opción. ¡Agárrate! Entré en la curva sin soltar el acelerador. El camión se inclinó. Las llantas del lado derecho casi se despegaron del suelo. La carga se ladeó. Crujió. Clarice se aferró al asiento con los ojos pelones. Sujeté el volante con fuerza. Los brazos me temblaban y lo logré. El camión se enderezó. Seguimos en la ruta. Miré por el retrovisor. El coche negro también había tomado la curva, más rápido, más cerca. 200 metros. «No va a dejar de seguirnos», gritó Clarice, con la voz rota por el pánico. «Ya sé», pensé rápido. Si se acercaba demasiado, nos iba a obligar a parar, nos iba a cerrar el paso, y entonces no habría escapatoria. Necesitaba una salida. Miré a los lados. Matorrales, monte bajo, piedras, y entonces la vi. Una brecha de tierra, a la derecha. Unos 100 metros adelante, estrecha, sin señales, probablemente llevaba a alguna ranchería o a ninguna parte, pero era una oportunidad. «Va a doler», grité. «¿Qué?». No le di tiempo de explicarse. Giré el volante, con fuerza, hacia la derecha. El camión salió del pavimento y entró en la tierra batida con todo. El impacto fue violento. Las piedras golpearon el chasis. La suspensión chilló. La cabina se sacudió violentamente. Clarice se pegó en la cabeza con el techo. Gritó. Pero seguimos avanzando. La brecha era estrecha, llena de baches, piedras, curvas cerradas. El camión bailaba, pero avanzaba. Miré por el retrovisor. El coche negro se había detenido en el asfalto. Por unos 3 segundos no se movió. Después entró también en la brecha. ¡No! Seguía viniendo. Más despacio ahora. La brecha no era para un coche bajito, pero continuaba. «¡Baldir! ¿Qué hacemos?», gritó Clarice. «No sé». El camino de tierra subía, una pendiente, empinada. El camión perdió velocidad, 70, 60, 50. El coche negro ganaba terreno, 100 metros, 80, 60. Sentía el sudor corriéndome por la cara, las manos empapadas en el volante, el corazón martilleando en el pecho. Y entonces, el camino se acabó. Simplemente se terminó. Moría en un descampado de tierra roja, rodeado de árboles chaparros, sin salida, un callejón sin salida. Pisé el freno. El camión derrapó. Las llantas se amarraron. Levantamos una nube de polvo. Nos detuvimos. Silencio. Solo el ronroneo del motor. Y nuestra respiración agitada. Miré por el retrovisor. El coche negro se había detenido también, a unos 30 metros. Motor encendido. Nadie bajaba. Clarice y yo nos quedamos mirando, sin saber qué hacer. Mi cuerpo estaba tenso, listo para correr, para pelear, para lo que fuera. «¿Qué hacemos?», susurró Clarice, con la voz quebrada por el miedo. «Quédate aquí». «Baldir, no». Pero ya había abierto la puerta. Salté del camión. Mis pies se hundieron en la tierra roja. El sol pegaba fuerte, un calor sofocante. El coche negro seguía ahí, parado. Vidrios oscuros. Imposible ver quién estaba dentro. Caminé unos pasos hacia adelante. «¡Sal de ahí!», grité. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Nada. Dije que salgas». La puerta del conductor se abrió. Despacio. El corazón se me disparó.
Una bota negra pisó el suelo. Luego la otra. Un hombre bajó, alto, delgado, de piel clara, cabello negro lacio, cortado al ras. Lentes oscuros, camisa de vestir negra, pantalón negro, como si acabara de salir de un velorio. O fuera hacia uno. Cerró la puerta, se quedó quieto, mirándome. No dijo nada. Solo se quedó ahí, como si esperara a que yo hablara primero. ¿Quién eres?, pregunté. Silencio. Se quitó los lentes, despacio, los dobló, los guardó en el bolsillo de la camisa. Sus ojos eran claros, casi grises, fríos, vacíos, como los ojos de una serpiente. Mi nombre no importa, dijo. Su voz era baja, controlada, sin emoción, un acento extraño. No era de por aquí, quizás del sur o tal vez de fuera de México. Nos estás siguiendo. Así es, directo, sin negarlo. ¿Por qué? Inclinó la cabeza ligeramente, como si la pregunta fuera obvia. Tienes algo que no es tuyo. No tengo nada. Sí lo tienes. A la muchacha. Se me heló el estómago. Ella no es una cosa. Para él lo es. Dante. Sentí que la rabia me subía por el cuerpo, caliente, fuerte. Ella no va a regresar. El hombre sonrió. No fue una sonrisa alegre, fue una sonrisa educada, profesional, como la de un médico explicando un diagnóstico fatal. Ella siempre regresa. Esta vez no. Siempre. Dio un paso al frente. Yo retrocedí uno. No sabes con quién te estás metiendo, dijo. Su voz seguía calmada, casi gentil. No eres más que un tráilero, cansado, solitario, sin nada que perder. Cada palabra era una puñalada, porque era la verdad. Pero él lo tiene todo: lana, poder, gente. Puede hacer que te esfumes sin dejar rastro. Puede hacer que nunca hayas existido. Tragué saliva. Pero él es generoso. No quiere lastimarte. Solo quiere de vuelta lo que le pertenece. Ella no es de su propiedad. Lo es. Es una persona. No para él. El hombre dio otro paso. Quise retroceder, pero me obligué a quedarme quieto. Entrega a la morra, dijo. Simple, directo. Y sigues con tu vida, sin broncas, sin consecuencias. ¿Y si no la entrego? Se detuvo. Me miró. Y la sonrisa desapareció. Entonces vas a descubrir por qué nadie ha logrado quitarle nunca nada. Silencio. El viento sopló, levantando el polvo del camino. Lo miré a los ojos y lo vi. No había negociación posible. No había puntos medios. Era entregarla o morir. Pero si entregaba a Clarisa, ella sufriría cosas peores que la muerte. Yo había visto las marcas en su cuello. Había escuchado la historia de la cascabel en su cuarto. Sabía lo que le esperaba si volvía. Y no podía permitir que eso pasara, aunque me costara la vida. No, dije. La palabra salió baja, pero firme. El hombre parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Dije que no. Se me quedó viendo como si no entendiera, como si nadie le hubiera dicho nunca que no. ¿Estás seguro? Lo estoy. Un silencio largo, pesado. Y entonces suspiró. Llevó la mano hacia atrás, debajo de la camisa, y sacó una pistola. Negra, pequeña, una escuadra. Me apuntó. Se me cortó la circulación. Nunca me habían apuntado con un arma. Nunca. Parecía irreal, como si estuviera viendo una película. Pero el sudor frío que me corría por la espalda era real. El corazón latiendo a 1000 por hora era real. El miedo paralizante era real. Última oportunidad, dijo. La voz seguía calmada, educada. Entrega a la muchacha. Quise hablar, pero la voz no salía. Se me había cerrado la garganta. Vicente. Clarisa. Se había bajado del camión. Estaba parada frente a la cabina, pálida, temblando. Pero de pie. ¡No!, grité. ¡Súbete al camión! No me hizo caso. Caminó hasta ponerse a mi lado. El hombre le apuntó con el arma. «Hola, Clarisa. Hola, Samuel». Samuel. Así que se conocían. «¿Cuánto tiempo?»,
dijo él casi nostálgico. No el suficiente. Él sonrió. Siempre fuiste graciosa. Y tú siempre fuiste un hijo de puta. Su sonrisa se borró. Cuidado, ya sabes lo que él hace con los que le faltan al respeto. Lo sé. Su voz temblaba, pero siguió adelante. Él hace lo que siempre hace. Lastima, rompe, destruye. Samuel inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué sigues huyendo? Sabes que siempre te encuentra. Porque prefiero morir intentándolo que vivir de esa manera. Silencio. Samuel la miró por un largo momento. Y entonces bajó el arma. Parpadeé sorprendido. Guardó la pistola bajo su camisa. No te voy a matar, dijo. Su voz era diferente, menos fría, casi humana. Pero él va a mandar a alguien más, y esa persona no tendrá piedad. Lo sé. Entonces, ¿por qué no regresas? Hazles el camino fácil a todos, porque ya no soy una de sus cosas. Samuel se quedó callado. Me miró a mí, luego a Clarisa y después al camión. Suspiró. Tienen 12 horas. ¿Qué? Pregunté. 12 horas de ventaja. Después de eso, le marco a él y le digo dónde están. ¿Por qué? Preguntó Clarisa, confundida, desconfiada. Samuel la miró y por primera vez vi algo en sus ojos. Remordimiento. Porque yo también fui como tú, Clarisa. Hace mucho tiempo. Y nadie me dio una oportunidad. Regresó a su coche, entró, encendió el motor, dio reversa y se fue. Clarisa y yo nos quedamos ahí parados, sin entender bien qué acababa de pasar. Subimos al camión. Encendí el motor, maniobré y regresamos a la terracería para luego salir al asfalto. Ninguno de los dos habló por casi 20 minutos, hasta que Clarisa rompió el silencio. Gracias. La miré. ¿Por qué? Por no entregarme. Nunca lo iba a hacer. Mucha gente lo habría hecho. Yo no soy mucha gente. Ella sonrió débilmente, pero fue una sonrisa. No, no lo eres. Silencio de nuevo, pero esta vez más ligero. ¿Quién es Samuel? Pregunté. Clarisa suspiró. La mano derecha de Dante. Él hace la chamba sucia, encuentra gente, resuelve problemas. Mata si hace falta, pero no nos mató. No. ¿Por qué? Se quedó callada pensando. Creo que tal vez está cansado de hacer lo que Dante ordena, de ser eso. ¿Crees que de verdad nos dé las 12 horas? Sí, Samuel nunca miente. Es una regla suya, rara, pero así es. 12 horas. No era mucho, pero era algo. ¿A dónde vamos?, preguntó Clarisa. Buena pregunta. No lo sabía. No tenía un plan. No tenía destino. Solo tenía una certeza. No podíamos parar. Miré la carretera. Larga, vacía, sin fin. Como mi vida en los últimos 15 años. Pero esta vez no estaba solo. Y eso lo cambiaba todo. Vamos a donde nos lleve el camino, dije. Clarisa me miró y asintió confiando en mí. Y pisé el acelerador, dejando atrás a Samuel, dejando atrás el miedo, al menos por ahora, porque lo sabía, las 12 horas iban a pasar, y cuando pasaran, la verdadera pesadilla comenzaría. Samuel nos dio una oportunidad, pero Dante no lo haría. Quedaban 12 horas para que Vicente y Clarisa decidieran huir para siempre o enfrentar al monstruo. En el próximo capítulo, la carretera revela sus secretos, el pasado de Vicente sale a la luz y una decisión imposible se aproxima. Manejamos por 3 horas sin parar. 3 horas de carretera polvorienta, con el sol quemando sobre el parabrisas y un silencio pesado dentro de la cabina. El tipo de silencio que no está vacío, sino lleno de pensamientos, de miedos, de cosas que no se dicen. Yo fumaba un cigarro tras otro. Me había detenido en una gasolinera pequeña en medio de la nada y compré 3 cajetillas de Marlboro rojos y una coca de 2 litros que estaba tibia. Era lo único que tenía el viejo detrás del mostrador. Clarisa bebía de a poco, pequeños tragos. Miraba por la ventana el matorral que se extendía infinito a ambos lados.
árboles torcidos, nopales, un cielo demasiado azul sin una sola nube. No había dicho casi nada desde el encuentro con Samuel. Yo tampoco. Porque, ¿qué íbamos a decir? Perdón por meterte en una situación donde un tipo armado casi nos mata. Gracias por no entregarme a un psicópata que cría víboras. No había palabras correctas, así que solo existíamos, lado a lado, huyendo de algo de lo que aún no sabíamos si podríamos escapar. Pasamos por Irapuato, una ciudad con movimiento, con gente. Sentí la tentación de parar, pero no lo hicimos. Solo la atravesamos rápido, mirando hacia los lados, buscando coches negros o tipos con lentes oscuros. Nada, al menos por el momento. La carretera siguió, la 45, bajando hacia el sur, hacia Querétaro y luego la capital. Grandes centros donde hay mucha gente. Fácil esconderse o fácil ser encontrado. Aún no decidía a dónde ir. Solo sabía que necesitaba seguir moviéndome, porque parar era morir. Eran casi las 2 de la tarde cuando Clarisa finalmente habló. ¿Tienes familia, Vicente? La pregunta me agarró desprevenido. La miré. Ella seguía viendo por la ventana como si no quisiera darme la cara al preguntar. Tengo, respondí. Mi voz salió ronca de tanto cigarro y tanto silencio. ¿Esposa? ¿Ex? ¿Hijos? 2. Giró la cara y me miró por primera vez en horas. ¿Dónde están? En Guadalajara, con su mamá. ¿Los ves? Vacilé. La respuesta me dolía. No, hace casi un año. Clarisa no dijo nada. Se quedó mirándome, esperando a que continuara. Suspiré, tiré la colilla por la ventana y encendí otro. Yo no fui un buen padre, ni un buen marido. ¿Por qué? Porque me ganaba la bebida, peleaba, me perdía, ponía la carretera por delante de todo. ¿Por qué lo hacías? Buena pregunta. Una que me había hecho 1000 veces y nunca encontré una respuesta que no me hiciera sentir como una basura. Porque no sabía ser otra cosa. Mi padre fue así. El suyo también. Uno aprende a huir viendo a los demás escapar. Clarisa se quedó callada, procesando. Tus hijos, ellos lo saben, pero no importa, ¿verdad? Al final, lo que cuenta es que no estuve ahí cuando me necesitaban, cuando me querían. Yo siempre estaba en el tráiler. ¿Te arrepientes? Miré el camino, el asfalto hirviendo, el infinito, cada pinche día. Silencio. Clarisa volvió a mirar por la ventana. Al menos tú todavía puedes volver, dijo bajito casi para sí misma. ¿Volver? Con ellos, con tus hijos. Todavía puedes intentar arreglarlo. Me reí sin ganas. No sé si todavía se pueda. Siempre se puede. Mientras estés vivo, siempre se puede. Su voz tenía una convicción que me sorprendió. La miré, vi su rostro flaco, sus ojos hundidos, las marcas en su cuello. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tienes familia? Sacudió la cabeza. No, no tengo a nadie. ¿Tus padres? Murieron cuando era niña. Un accidente de coche. ¿Hermanos? No. ¿Nadie? Nadie. La palabra sonó pesada, definitiva. Crecí en un orfanato. Pasé de familia en familia. Nadie quería quedarse conmigo mucho tiempo. Siempre había algún problema. Yo era difícil, rebelde, entrona. Sonrió con tristeza. Cuando cumplí los 18, me salí. Me fui a vivir sola. Trabajaba de lo que fuera. Limpiaba casas, me cereaba en bares, vendía ropa en la calle. ¿Así conociste a Dante? Así fue. Tenía 21. Él entró al bar donde yo trabajaba. Rico, bien vestido, oliendo a perfume caro. Diferente a todos los que frecuentaban ese lugar. Hizo una pausa y su voz se volvió más baja. Me miró y fue como si por fin existiera. ¿Sabes? Por primera vez en mi vida alguien me veía, me notaba, me quería. Y caíste. Caí redondita. Pensé que había encontrado a alguien que me cuidaría, que me amaría. Se rió con amargura. ¡Qué estúpida, no! No eres estúpida.
Solo querías que te quisieran. Me miró con los ojos brillando, aguantando las lágrimas. ¿Y tú sabes lo que es eso, Vicente? Pasar toda la vida sin nadie, sin un lugar al cual llamar tuyo, sin nadie a quien regresar. Lo sabía mejor de lo que quería admitir, porque yo había tenido una familia y lo había echado todo a perder. Pero ella nunca había tenido nada, y cuando finalmente creyó encontrar algo, era una trampa. ¿Cuánto tiempo estuviste con él?, pregunté. Casi 2 años. Al principio fue bueno, era atento, me llevaba a cenar, me daba regalos, me hacía sentir especial. ¿Cuándo cambió? Unos 6 meses después de que me fui a vivir con él. Empezó a ponerse posesivo. No le gustaba que saliera sola. No le gustaba que hablara con otros. Decía que era porque me amaba, que quería protegerme. Pero era control. Lo era, pero yo no lo veía, o no quería verlo, porque por fin tenía a alguien, por fin no estaba sola. Respiró hondo, hasta que un día él me pegó. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué? Porque había ido al pueblo a comprar comida sin avisarle. Cuando volví, me estaba esperando, furioso. Dijo que lo había desobedecido, que le había faltado al respeto. Su voz temblaba. Me dio una golpiza, muy fuerte, y después lloró. Me pidió perdón. Dijo que nunca volvería a pasar, que me amaba, que había perdido el control. Y le creíste. Le creí porque quería creerle, y volvió a pasar. Pasó muchas veces, cada vez peor, cada vez más creativo. Se tocó el cuello, las marcas moradas. Lo de las víboras fue lo último. Lo peor. Me quedé callado, sin saber qué decir. ¿Qué podía decirle? Que lo sentía, que no se lo merecía. Palabras huecas, inútiles. Así que solo me quedé ahí, escuchando. Porque a veces eso es lo único que uno puede hacer. ¿Cuándo decidiste escapar?, pregunté. Hace unos 3 meses. Él había salido de viaje de negocios. Me quedé sola en la hacienda y por primera vez en mucho tiempo pude pensar, de verdad, sin miedo, sin él. Me miró y me di cuenta. Si no salía de ahí, me iba a morir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día él me iba a matar. De tanto golpearme, de tanto romperme. Y huiste. Lo intenté 3 veces. Me encontró en todas. ¿Y esta vez? Esta vez me fui más lejos. Caminé por el monte. Evité las carreteras principales. Dormí entre los matorrales. Comí lo que hallaba. Traté de desaparecer de verdad. Pero aún así te encontró. Siempre me encuentra. Silencio. Pesado. Lleno de dolor. Quise decir algo. Cualquier cosa que aliviara, que ayudara. Pero no había nada. Así que solo manejé y ella solo miró por la ventana. Y la carretera siguió, infinita como nuestro miedo. Paramos a cargar gasolina de nuevo cerca de un pueblo. Un lugar viejo, con 2 despachadores y un perro echado en la sombra. Mientras se llenaba el tanque, fui al baño. Estaba sucio, con un fuerte olor a orina y desinfectante barato. Me lavé la cara y me miré en el espejo estrellado. El hombre que me devolvía la mirada se veía viejo, cansado, sucio, con la barba de varios días y ojeras profundas. ¿Cuándo me había puesto así? ¿Cuándo había dejado de importarme? Salí, pagué la gasolina y compré más cigarros. 2 lonches de jamón y queso envueltos en plástico y un jugo. Regresé al camión. Clarisa estaba sentada afuera, recargada contra una de las llantas, mirando el poco movimiento de la carretera. Un coche cada 5 minutos. Me senté a su lado y le pasé un lonche. Gracias. Comimos en silencio. El lonche estaba malo, el pan seco y el jamón dudoso. Pero era comida. Cuando terminamos, nos quedamos ahí sentados, mirando a la nada. «¿Vicente?» «¿Mandé? ¿Por qué estás haciendo esto?» La miré. ¿Haciendo qué? Ayudándome, arriesgando tu vida. Tú ni siquiera me conoces. Respiré profundo. Buena pregunta.
una que yo también me había hecho. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no se la entregué a Samuel? ¿Por qué estaba aquí, huyendo de un hombre poderoso y peligroso que podría matarme sin parpadear? La respuesta no era sencilla, pero había una verdad en el fondo. ¿Por qué? Me he pasado la vida entera huyendo de mis responsabilidades, de mis decisiones, de la gente que me necesitaba. Miré la carretera y ya me cansé de huir, me cansé de ser un cobarde. Volteé a verla. Te estabas muriendo frente a mí y tuve que elegir: irse y vivir con la culpa, o parar e intentar hacer algo bien, por primera vez en mucho tiempo. Y te detuviste. Me detuve. Ella se me quedó mirando como si tratara de descifrarme. No eres un cobarde, Valdir. Lo soy. Siempre lo he sido. No. Un cobarde se habría largado. Me habría dejado morir. Me habría entregado a Samuel. Me tomó la mano. La suya estaba caliente, pequeña, temblorosa. Pero no hiciste eso. Te quedaste. Peleaste. Me salvaste. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, no es cierto. Mucha gente habría pasado de largo. Lo sé porque ya me ha pasado antes. Ya he pedido ayuda y nadie se detuvo. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. Pero tú te detuviste, aún con miedo, aún sin saber quién era yo. Me apretó la mano con fuerza. Me diste la primera oportunidad que he tenido en años. Y yo nunca voy a olvidar eso. Me quedé sin palabras, solo le devolví el apretón. Y ahí nos quedamos, dos extraños, dos almas perdidas intentando encontrar un camino en medio del caos. Volvimos a la carretera. El sol empezaba a caer. Las 5 de la tarde. El cielo estaba pintado de un naranja intenso y las sombras se alargaban sobre el pavimento. Habíamos recorrido casi 800 kilómetros desde la última parada y todavía no sabíamos a dónde íbamos. ¿Valdir? ¿Sí? Ya deben haber pasado las 12 horas. Miré el reloj del tablero. Tenía razón. Las 12 horas habían pasado hacía casi 60 minutos. Samuel ya debía de haberle marcado a Dante. Dante ya debía saber dónde estábamos, o al menos dónde habíamos estado. ¿Crees que venga?, preguntó Clarisse con voz pequeña, asustada. ¿Viene? ¿Cuándo? No lo sé, pero viene. Se quedó callada, mirando hacia el asfalto. Tengo miedo. Yo también. ¿Qué vamos a hacer? Lo pensé bien. Teníamos dos opciones: seguir huyendo para siempre, mirando siempre por el retrovisor, viviendo con el corazón en un hilo, o nos vamos a detener, dije. Clarisse me miró confundida. ¿Qué? Vamos a dejar de huir. Valdir, ¿te volviste loco? Nos va a matar. Tal vez, o tal vez logremos hacer algo que nadie ha hecho antes. ¿El qué? La miré a los ojos. Enfrentarlo. Ella parpadeó sin entender. ¿Cómo que enfrentarlo? Denunciarlo. Ir al Ministerio Público. Contarlo todo. Sobre él, sobre las serpientes, sobre lo que te hizo. Valdir, él tiene dinero, tiene influencias. La policía no va a mover un dedo. A lo mejor no, pero al menos lo intentamos. Al menos no nos morimos sin dar pelea. Clarisse se quedó callada, pensando, y entonces asintió. Está bien. En serio, yo también estoy harta de huir, harta de tener miedo. Si nos van a matar, que sea peleando. Esbocé una sonrisa por primera vez en días y viré el camión. Rumbo a Guadalajara, rumbo a lo desconocido, rumbo a ese enfrentamiento que podía matarnos o liberarnos. La decisión estaba tomada. No más huida, confrontación. Pero ¿estarían Valdir y Clarisse listos para lo que venía y de verdad la policía podría ayudar? ¿O era solo otra trampa más? Guadalajara apareció en el horizonte justo cuando el sol se estaba despidiendo, un naranja furioso, un rojo sangre. El cielo parecía un aviso: cuidado, peligro adelante. No había vuelto a la capital tapatía en casi 8 meses.
desde la última vez que intenté ver a mis hijos. Rodrigo me había contestado el teléfono para decirme que estaba ocupado, que hablábamos luego. Camila ni siquiera me tomó la llamada. Marcia había sido directa. «No quieren verte, Valdir, deja de insistir». Había colgado y manejado durante 2 días seguidos, sin parar, sin dormir, tratando de escapar del dolor. Pero ahora estaba de regreso. Y esta vez no era por mis hijos, era por Clarisse. Y tal vez por mí también. Entramos a la ciudad por la zona sur. El tráfico empezaba a espesarse. Coches, motos, camiones urbanos, ruido, gente, tanta gente. Sentí como Clarisse se ponía tensa. Se encogió en el asiento, con los ojos yendo de un lado a otro, buscando amenazas en cada esquina. «Tranquila», le dije, «estamos bien. ¿Cómo lo sabes?» «No lo sé, pero necesito creerlo». No respondió. Solo siguió vigilando. Me detuve en un semáforo. Un repartidor en moto me tocó el claxon por detrás, impaciente. Lo ignoré. «¿A dónde vamos?», preguntó Clarisse. «A la fiscalía, a la central, en la zona centro. ¿Crees que nos crean?» «No lo sé, pero tenemos que intentar». El semáforo cambió a verde. Seguí adelante. Las calles se llenaron más. Edificios altos, comercios, gente caminando rápido por las banquetas. Vida urbana, caótica, indiferente. Nadie miraba ese camión viejo con 2 fugitivos dentro. A nadie le importaba. Y quizás era mejor así. La delegación de la fiscalía estaba en una calle muy movida. Un edificio viejo, con la pintura descuidada y una patrulla desvencijada estacionada enfrente. Estacioné el camión del otro lado de la acera. Apagué el motor. Nos quedamos ahí, quietos, mirando. «¿Estás seguro?», preguntó Clarisse con la voz trémula. «No, pero no hay de otra. ¿Y si no nos creen?». Les insistimos. «¿Y si Dante se entera de que vinimos aquí?». «Él ya sabe dónde estamos». Samuel se lo dijo. «No hace diferencia». Respiró hondo varias veces. «Está bien, vamos». Bajamos del camión. Tenía las piernas entumecidas. Me dolían por tantas horas de estar sentado. Cruzamos la calle despacio, atentos. Ningún coche negro. Ningún hombre con lentes oscuros. Solo gente común viviendo sus vidas comunes. Entramos al MP. El aire estaba pesado, encerrado. Olía a papel viejo, a café recalentado y a sudor. Había un mostrador al frente y detrás un policía de unos 50 años, barrigón, con cara de quien ya lo ha visto todo y no se impresiona con nada. Levantó la vista cuando entramos, nos barrió de arriba abajo. Sé cómo debíamos vernos, sucios, cansados, aterrados. «Sí, dígame», soltó con voz arrastrada, aburrida. «Queremos hacer una denuncia», dije. «¿Qué tipo de denuncia?» «Secuestro, privación de la libertad, agresión física». Parpadeó, ahora sí interesado. «¿A quién secuestraron?» «A ella», señalé a Clarisse. El oficial la miró, vio las marcas en su cuello y frunció el ceño. «¿Y eso qué fue?» Clarisse se tocó las marcas, dudando. «Una serpiente». «¿Una serpiente?» «Una mazacuata». El policía me miró como esperando que le dijera que era broma. No lo hice. Suspiró. «Siéntense allá. Voy a hablarle a la gente del Ministerio Público». Señaló unas bancas de madera viejas pegadas a la pared. Nos sentamos. Esperamos 10 minutos, 15, 20. La oficina estaba a tope. Gente entrando y saliendo, agentes yendo de un lado a otro, el ruido de los teléfonos, de la impresora, de las voces. Nadie nos miraba. Éramos un caso más, un problema más, una historia triste entre tantas otras. Finalmente, se abrió una puerta. Salió un hombre alto, flaco, de pelo canoso y uniforme arrugado. Tenía cara de no haber dormido en días. «¿Ustedes son los de la denuncia?» Nos levantamos. «Nosotros». «Vengan». Lo seguimos hasta un cuartito pequeño. Un escritorio viejo, 2 sillas de un lado y una del otro. Una computadora vieja y pilas de expedientes. Se sentó y nos señaló las sillas. «Tomen asiento».
Nos sentamos. Sacó una pluma y un formato. ¿Nombre? Valdir Moreira da Silva, escribió. ¿Y usted? Miró a Clarice. Clarice Ferreira. Él anotó. Muy bien, cuéntenme qué pasó. Clarice me miró insegura. Yo asentí para darle ánimos. Ella respiró profundo y empezó. Lo contó todo. Cómo conoció a Dante, cómo se fue a vivir con él, cómo cambió, cómo la lastimó. Las serpientes, los intentos de escape, la mazacuata en la carretera. Habló por casi media hora. El agente anotaba pausado, con expresión neutra. Cuando terminó, dejó de escribir y la miró. ¿Y dónde queda el rancho de ese tal Dante? Cerca de Tepatitlán. ¿Sabe la ubicación exacta? No, está lejos del pueblo, terracería, no hay letreros. Él suspiró. ¿Y tiene alguna prueba? ¿Fotos de las agresiones, testigos? Clarice sacudió la cabeza. No había nadie, solo él y yo, y sus trabajadores, pero ellos le tienen pavor, nunca van a hablar. Y esas marcas en su cuello son de la serpiente. Y tiene como probar que fue él quien puso al animal ahí. Ella vaciló. La serpiente tiene una marca, en la cabeza, como si la hubieran herido con un fierro caliente. ¿Y dónde está esa serpiente? Muerta, en la carretera, como a 200 kilómetros al norte de aquí. El agente se rascó la cabeza. Entonces no tiene pruebas, no tiene testigos, no tiene la dirección exacta, y la única evidencia está en un lugar que no sabe ni explicar bien. Clarice se puso pálida. Pero es verdad, me tuvo encerrada, me hizo daño. Le creo, señorita, pero para abrir una investigación necesito más que su palabra. ¿Entonces no vas a hacer nada? Su voz salió alta, desesperada. El agente levantó las manos calmado. No dije eso. Voy a registrar la denuncia. La voy a turnar, pero sin pruebas concretas. Esto va a tardar y va a ser difícil. ¿Difícil? Él me va a matar antes de que hagan algo. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? Ella me miró. Yo miré a la gente. Se puede quedar conmigo. ¿Tiene casa? Tengo mi camión. El hombre suspiró de nuevo. Mire, lo mejor que puedo hacer ahora es tomar la denuncia. Mandar una patrulla que dé una vuelta por la zona de Tepa a ver si dan con el rancho. Pero eso puede tomar días, incluso semanas. «¡No tenemos semanas!», grité. Me miró serio. «Entonces les sugiero que busquen un refugio, un albergue para mujeres, algo, y dejarla desprotegida para que ese tipo la encuentre. No hago milagros, señor. Tengo otros casos, otros delitos. Esta ciudad tiene miles de problemas». Cerró el expediente. «Ya quedó el registro. Es lo que puedo hacer. Si tienen más información, vuelvan». Se levantó y abrió la puerta. La entrevista había terminado. Salimos del cuartito, de la fiscalía, de la última esperanza que nos quedaba. Volvimos al camión. Nos sentamos en silencio. Clarice lloraba bajito, sin hacer ruido. Yo fumaba mirando el movimiento de la calle. «Te lo dije», murmuró. «Dije que no serviría de nada. Lo intentamos y no sirvió para un carajo». Se limpió las lágrimas furiosa. «¿Qué hacemos ahora?» «Buena pregunta. ¿Qué hacíamos? ¿Volver a la carretera? ¿Seguir huyendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Dante nos atrapara? ¿Hasta que ya no pudiéramos más?» Miré por la ventana y entonces lo vi. Del otro lado de la calle, un coche negro, vidrios polarizados, estacionado. Se me heló la sangre. «Clarice». «¿Qué?» «No voltees ahora, pero hay un coche negro ahí». Ella se quedó helada. «¿Dónde?» «Al otro lado, como a 20 metros adelante». Respiró hondo. Giró la cabeza muy despacio. Miró y se puso lívida. «¿Es él?» «No lo sé, pero...». La puerta del coche se abrió. Un hombre bajó, alto, flaco, vestido de oscuro, pero no era Samuel. Era otro. Miró directo a nuestro camión, como si supiera exactamente que estábamos ahí.
y empezó a caminar hacia nosotros. Valdir, ya lo vi. Encendí el camión. Me temblaba la mano. El motor tosió, no arrancó. Valdir, estoy intentando. Giré la llave otra vez. Arrancó. Metí velocidad. Pisé el acelerador a fondo. El camión salió quemando llanta. Miré por el retrovisor. El hombre había empezado a correr, pero ya le llevábamos ventaja. Di vuelta en la primera esquina, luego otra más. Lo perdí, o creí haberlo perdido. ¿Saben dónde estamos?, gritó Clarice. Ya lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo saben? Buena pregunta. Samuel había prometido 12 horas y había cumplido. Pero ¿cómo sabía Dante que estábamos exactamente ahí? En ese momento, en esa calle, a menos que... Mierda. Clarice, ¿traes celular? No. Dejé todo atrás cuando me escapé. ¿Estás segura? Segurísima. Entonces no era eso, pero sí no era el celular. Pensé rápido. Cámaras. Dante tenía dinero, influencias. Podía tener acceso al C5, a las cámaras de tránsito. Podía estar siguiéndonos por las pantallas desde que entramos a la ciudad. Mierda, mierda, mierda. Tenemos que salir de Guadalajara, dije. ¿A dónde? A cualquier lugar, lejos de las cámaras, lejos de la ciudad. Me metí por una avenida. Aceleré. El camión ganó fuerza, 60, 70, 80, claxonazos por detrás, gente mentándome la madre. No me importó, solo quería salir de ahí. Pasamos colonias, semáforos, cruceros, hasta que finalmente la ciudad quedó atrás y la carretera abierta apareció de nuevo. Oscura ahora, noche cerrada, sin luna, sin estrellas, solo la luz de los faros cortando la nada. Manejamos por 2 horas sin parar, sin destino, solo huyendo, otra vez, siempre otra vez. Clarice lloraba en silencio, abrazada a sus propias rodillas. Yo fumaba un cigarro tras otro, hasta que ella habló. «Voy a regresar». La miré. «¿Qué? ¿Voy a volver con él?» «No, no lo vas a hacer». «Sí, porque si no vuelvo, te va a matar, y no quiero tu muerte en mi conciencia». «Clarice, tienes hijos, Valdir, tienes una vida. Yo no tengo nada, no tiene sentido que mueras por mí». ¿Y tiene sentido que te mueras tú por él? Al menos así solo me muero yo. Frené el camión de golpe, derrapó y se detuvo en medio de la carretera desierta. Me giré hacia ella. «Escucha lo que estás diciendo. Estás hablando de entregarte, de morir. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Me voy a morir de todos modos». «No, no va a pasar». «¿Cómo lo sabes?» «Porque no lo voy a permitir». Silencio. Me miró con las lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué, Valdir? ¿Por qué te importa tanto?» Respiré hondo y le dije la neta. Porque pasé 15 años sin que me importara nada, sin que me importara nadie, y eso me destruyó, me volvió un fantasma, un don nadie. La miré a los ojos. «Pero tú me hiciste recordar lo que es que alguien te importe, lo que es pelear por alguien. Y no me voy a rendir ahora, no voy a dejar que te mueras, no mientras me quede aliento». Ella se me quedó viendo, y entonces se lanzó a mis brazos. Lloró, lloró como nunca la había oído llorar, y yo la sostuve fuerte, como si fuera lo único que importaba, porque lo era. La policía falló. Dante se acercaba, pero Valdir y Clarice se tenían el uno al otro, y a veces eso era todo. Nos quedamos ahí, parados en medio de la carretera vacía. ¿Por cuánto tiempo? No sabría decirte. Pudieron ser 5 minutos, pudo ser media hora. El tiempo había dejado de tener sentido. Clarice lloraba en mis brazos con unos sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo flaco. Yo la sostenía, con la mano en su espalda, sintiendo cada temblor, cada espasmo de dolor que salía de ella. No había palabras, no había consuelo, solo estaba ese abrazo, y por el momento tenía que ser suficiente. Allá afuera el monte dormía.
Las cigarras se habían callado, solo el viento suave mecía las ramas secas de los árboles. La noche era tan oscura que parecía que el mundo se había acabado y solo quedábamos nosotros dos. Cuando finalmente se calmó, se apartó despacio. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero había algo distinto en ellos ahora. Determinación. «Perdón», dijo con la voz ronca. «¿Por qué? Por desmoronarme así. No tienes que pedir perdón por sentir». Intentó sonreír, pero no le salió del todo. «Tenemos que dormir», dije. «Es tarde. Estamos agotados. No podemos seguir así». «Pero ¿y si nos encuentran?» «Nos van a encontrar igual, estemos dormidos o despiertos. Por lo menos hay que estar descansados. Al menos durmiendo tenemos oportunidad de pensar bien mañana». Ella dudó, pero terminó asintiendo. «¿Dónde vamos a dormir?» Miré a mi alrededor. La carretera, el monte, nada. «Aquí mismo». «¿En el tráiler?» «Es lo que hay». Ella miró por la ventana, hacia la oscuridad, hacia la soledad. «Está bien». Encendí el motor, salí de la carretera y me metí en una brecha lateral, casi invisible. Debía ser algún acceso a un rancho. Seguí unos 50 metros hasta quedar escondido detrás de unos árboles lejos del pavimento. Si alguien pasaba, no nos vería, al menos no fácilmente. Apagué el motor. El silencio regresó, pesado, absoluto. Agarré una camisa vieja que tenía tirada en el asiento de atrás y se la extendí a Clarice. «Úsala de almohada». «¿Y tú?» «Yo ya estoy acostumbrado. He dormido en lugares peores». Ella tomó la camisa, la dobló y apoyó la cabeza. Yo me acomodé en el asiento del conductor. Recliné el respaldo lo más que pude. No era cómodo, nunca lo era, pero después de 15 años en la ruta, el cuerpo ya se había adaptado. Nos quedamos allí, en silencio. Cerré los ojos e intenté dormir, pero el sueño no venía. Nunca venía fácil. «¿Vicente?» La voz de Clarice cortó el silencio. «¿Sí? ¿Estás despierto?» «Sí». Hubo una pausa. «¿Puedes dormir?» «No». «Yo tampoco». Abrí los ojos y la miré. Clarice estaba acostada de lado, observándome. Su rostro se veía pálido en la penumbra. «¿A qué le tienes miedo?», preguntó ella. «¿Ahora? ¿O en general?» «En general», lo pensé. ¿A qué le tenía miedo? Tenía tantos miedos apilados, acumulados, guardados en cajones profundos que intentaba no abrir. Creo que a morir sin haber arreglado nada. ¿Arreglado qué? Todo. Mi familia, mis errores, mi vida. Silencio. «¿Y tú?», pregunté. «¿A qué le tienes miedo?». Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando el techo de la cabina, reflexionando. «A que se olviden de mí», dijo finalmente con voz baja. «A morir y no haber hecho ninguna diferencia para nadie. A desaparecer y que el mundo siga como si yo nunca hubiera existido». Las palabras me dolieron porque la entendía demasiado bien. «No se van a olvidar de ti», le dije. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo me voy a acordar». Ella giró el rostro y me miró a los ojos. «¿Incluso si muero?» «Incluso si mueres. Pero no vas a morir. No puedes prometer eso». «Puedo. Y lo prometo». Se me quedó viendo, como si intentara decidir si creerme o no. Y entonces preguntó: «¿Por qué no regresas con tus hijos?» La pregunta me tomó desprevenido. «¿Qué? Dijiste que te arrepientes, que quieres arreglar las cosas. Entonces, ¿por qué no vuelves?» Porque es demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde». «Sí lo es. Créeme, hay cosas que uno echa a perder tanto que ya no tienen remedio. No puedes saber eso». «Lo sé». Intenté volver, intenté llamar, intenté aparecer, pero ellos no quieren saber nada de mí y no puedo culparlos. ¿Por qué? Porque los abandoné cuando más me necesitaban. Cuando su padre debía estar ahí, yo estaba en la carretera, huyendo, siendo un cobarde. Mi voz salió entrecortada.
Rodrigo tenía 12 años cuando me fui. Él estaba teniendo problemas en la secundaria. Se peleaba, sacaba malas notas, necesitaba ayuda y yo no se la di. Solo gritaba, bebía y me desaparecía. Respiré profundo. Con Camila era peor. Ella tenía 10, sensible, muy de lágrima fácil. Cada vez que Marcela y yo discutíamos, ella se encerraba en su cuarto y lloraba por horas. Cerré los ojos. Una vez la oí llorar de madrugada. Fui hasta su cuarto y abrí la puerta. Estaba encogida en la cama, abrazada a un osito viejo. Se me quebró la voz. Me miró. ¿Y sabes qué me dijo? Clarisse negó con la cabeza. Me dijo: «Papá, ¿por qué ya no nos quieres?» Silencio. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No había llorado en años, pero ahora no podía parar. Y no supe qué responder, porque la verdad era que no lo sabía. No sabía por qué estaba destruyendo a mi propia familia, por qué no podía ser el padre que ellos merecían. Me limpié la cara, pero las lágrimas seguían fluyendo. Así que me fui, porque pensé que era mejor que no tuvieran padre a que me tuvieran a mí. Pero no era mejor, dijo Clarisse suavemente, sin juicio. No, no lo era. Lo sé. Pero para cuando me di cuenta, ya era tarde. Ella se quedó callada. Después se sentó y tomó mi mano. Nunca es tarde, Vicente. Todavía puedes intentarlo. No sirve de nada. Sí sirve, porque son tus hijos. Y no importa qué haya pasado, una parte de ellos todavía quiere que vuelvas. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también fui hija, y yo también tuve un padre que me abandonó. Y hasta el día de hoy, todavía desearía que hubiera vuelto, que lo hubiera intentado, aunque fuera una sola vez. Apretó mi mano. Tus hijos se merecen eso. Y tú también, me quedé mirándola, a esa muchacha que lo había perdido todo, que había sido lastimada de todas las formas posibles y que, aún así, tenía empatía, tenía bondad. ¿Cómo? ¿Cómo alguien pasa por tanto y todavía logra preocuparse por los demás? Gracias, le dije. ¿Por qué? Por recordarme que todavía vale la pena intentar. Ella sonrió, de verdad esta vez. Vamos a salir de esta, Vicente, juntos, y cuando salgamos, vas a volver con tus hijos. Y yo voy a encontrar un lugar que sea mío. Lo harás, te lo prometo. Nos quedamos allí, de la mano, en la oscuridad, dos extraños que se habían vuelto familia. Desperté con el sol dándome en la cara. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. El camión, la carretera, huyendo. Clarisse todavía dormía hecha un ovillo en el asiento, con una respiración suave. Miré el reloj del tablero. Las 6:30 de la mañana. Había dormido unas 4 horas, tal vez 5. No era mucho, pero era más de lo que esperaba. Abrí la puerta despacio y salí. Estiré el cuerpo. La mañana estaba fría, el vapor subía de la tierra. Olía a rocío, a monte mojado. Era bonito. Por un momento, casi olvidé que estaba huyendo para salvar la vida. Casi. Caminé unos metros, hice del baño detrás de un árbol y regresé. Clarisse ya se había despertado. Estaba sentada tallándose los ojos. «Buen día», le dije. «Buen día». Su voz sonaba ronca por el sueño. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba». «¿Y tú?» «También». Agarré la botella de agua. Todavía quedaba un poco. Se la ofrecí. Ella bebió y me la devolvió. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Buena pregunta. ¿Qué hacíamos? ¿Seguir huyendo? ¿Volver a Guadalajara? ¿Buscar otro lugar?» No lo sabía, pero sabía una cosa. No podíamos quedarnos parados. «Regresamos a la carretera», dije. Seguimos avanzando y pensamos en el camino. ¿Hacia dónde? Aún no lo sé, pero lejos de Guadalajara, lejos de Dante. Ella asintió. Encendí el tráiler y volví al asfalto. El sol subía rojo y caliente. Otro día, otra oportunidad. Manejamos por 2 horas. Paramos en una gasolinera pequeña. Cargué diésel, compré pan de dulce y café en vasos de unicel.
También más cigarros. Comimos en el camión, rápido, atentos. Ningún carro negro, ningún hombre sospechoso, por ahora. Volvimos a la ruta. Estaba empezando a creer que tal vez habíamos logrado despistarlos. Quizás Dante había perdido nuestro rastro. Quizás... El celular sonó. Yo no tenía celular, pero el sonido era claro y venía de dentro de la cabina. Clarice y yo nos miramos. ¿De dónde viene eso?, preguntó ella. No lo sé. El tono seguía sonando. Busqué debajo del asiento, atrás, en la guantera. Lo encontré. Un celular viejo con la pantalla estrellada, escondido bajo el tapete del conductor. Se me heló la sangre. Clarice. ¿Qué? Le mostré el teléfono. Ella palideció. ¿De dónde salió eso? No lo sé, pero alguien lo puso aquí. El celular seguía timbrando. Número desconocido. Mi mano temblaba. Contesté y puse el altavoz. Bueno, silencio del otro lado. Después, una voz, calmada, suave, educada, pero gélida. Hola, Vicente. Mi corazón se detuvo. ¿Quién habla? Tú sabes quién habla. Dante. Clarice soltó un jadeo y se llevó la mano a la boca. ¿Cómo conseguí el número? ¿Cómo puse el celular en tu camión? ¿Cómo sé exactamente dónde estás? Él soltó una risita baja. Vicente, ¿de verdad crees que puedes huir de mí? No respondí. No tenía respuesta. Tengo ojos en todas partes, gente en todos lados, cámaras, dinero, influencia. Tú no eres nada. Un trailero viejo, solitario, sin importancia. Cada palabra era una puñalada. ¿Pero sabes por qué aún no te he atrapado? ¿Por qué? Porque quiero que lo entiendas, que sientas el peso de haber tomado la decisión equivocada. Hizo una pausa. Clarice es mía. Siempre lo fue, siempre lo será. ¿Y tú? Tú solo eres un estorbo temporal. Ella no es tuya, dije con la voz temblando de rabia. Nunca lo fue. Ah, pero lo fue, y volverá a serlo, porque al final todos vuelven a mí. Esta vez no. Dante rió de nuevo. Tienes valor, eso te lo admiro, pero el valor sin inteligencia es solo suicidio. Entonces, ven por mí. Un silencio largo y tenso. Está bien, dijo finalmente, si eso es lo que quieres. Y colgó. Me quedé mirando el celular con la mano temblando y el corazón a mil. Clarice lloraba. Él sabe dónde estamos. Lo sé. Va a venir. Lo sé. Arrojé el celular por la ventana y pisé a fondo el acelerador. El enfrentamiento final se acercaba. Dante ya no estaba oculto en las sombras. Venía en camino, y Vicente y Clarice tenían que elegir, seguir huyendo, o finalmente enfrentar al monstruo. En el próximo capítulo, la decisión final, el último plan y el choque que lo cambiaría todo. Manejé como un loco, a 120 por hora en una carretera que apenas aguantaba los 80. El tráiler se sacudía, gemía, amenazaba con despedazarse en cualquier momento, pero seguía avanzando porque tenía que hacerlo. Clarice se aferraba al asiento con los ojos desorbitados y la respiración agitada. «Vicente, más despacio. No puedo. ¡Vas a volcarte! Mejor volcarnos que dejar que nos atrape». Pasé por una curva cerrada. Las llantas del lado derecho se levantaron del suelo. Clarice gritó. Sujeté el volante con todas mis fuerzas, rezando para que la física estuviera de mi lado. Lo estuvo. El camión se enderezó. Continuamos. Miré por el retrovisor. Nada todavía, pero lo sabía. Él venía. Dante tenía dinero, recursos. Probablemente tenía helicópteros, rastreo satelital, de todo. Y yo tenía un camión viejo cargando 20 toneladas de alimento para ganado. No era una competencia justa. Nunca lo había sido. «Necesitamos un plan», gritó Clarice por encima del ruido del motor. «Lo sé. ¿Cuál?» «Todavía no sé». Mi cabeza trabajaba a 1000 por hora tratando de pensar, de encontrar una salida. No podíamos seguir huyendo para siempre. Dante nos iba a alcanzar tarde o temprano. Inevitablemente. Y cuando lo hiciera, no.
No podía pensar en eso. Tenía que pensar en soluciones, vi un letrero. Irapuato, 15 kilómetros. Irapuato, una ciudad por la que habíamos pasado cerca ayer. Mediana, con movimiento, mucha gente. Y mucha gente significaba testigos. Dante podía tener todo el poder del mundo, pero no podía hacer cualquier cosa frente a todos. Al menos eso esperaba yo. Vamos a Irapuato, dije. ¿Por qué? Porque no se va a atrever a hacer nada en medio de la ciudad, con gente viendo. ¿Estás seguro? No, pero es la única oportunidad que tenemos. Ella se quedó callada, procesándolo. Luego asintió. Está bien, vamos. Aceleré más. Los 15 kilómetros parecieron 500. Cada segundo era una eternidad. Cada mirada al espejo era un microinfarto. Pero finalmente Irapuato apareció frente a nosotros. Entré a la ciudad rápido, tal vez demasiado. Casi atropello a un perro. Casi le pego a un coche que salió de una esquina. Claxonazos, gritos, mentadas de madre. Ignoré todo. Buscaba un lugar seguro, lleno de gente. Lo vi, el Zócalo en el centro. Lleno de árboles, bancas, gente caminando, niños jugando. Perfecto. Estacioné el tráiler ahí, medio chueco, ocupando 2 cajones. Apagué el motor. Respiré hondo varias veces. ¿Y ahora?, preguntó Clarice con voz trémula. Ahora esperamos. ¿Esperamos qué? A él. Ella me miró confundida, asustada. ¿Quieres que venga? Quiero. ¿Por qué? Porque si viene aquí, en medio de toda esta gente, no va a poder hacer nada, y tal vez logremos finalmente acabar con esto. ¿Cómo? Buena pregunta. ¿Cómo acabar con esto? ¿Cómo detener a un hombre que tenía todo el poder, todo el dinero, toda la influencia? No lo sabía, pero tenía que intentarlo. Bájate del camión, le dije. ¿Qué? Bájate y quédate cerca de la gente, de mucha gente. Cuantos más testigos, mejor. ¿Y tú? Yo me quedaré aquí, esperando. Vicente, no. Clarice, confía en mí. Me miró a los ojos por un largo momento, y entonces abrió la puerta. Se bajó. Yo bajé también. La plaza estaba tranquila. Madres con carriolas, ancianos sentados en las bancas, adolescentes pateando un balón. Vida normal. Gente normal que no imaginaba que en pocos minutos todo iba a cambiar. Clarice fue hasta una banca. Se sentó cerca de una señora que les daba pan a las palomas, lejos de mí, segura, al menos más segura que en el tráiler. Yo regresé a la cabina, agarré mi mochila, busqué y encontré algo que tenía desde hace años, algo que nunca había usado, pero que siempre cargaba conmigo. Una navaja. Pequeña, vieja, con la hoja un poco gastada. Había sido de mi padre. Me la dio cuando cumplí los 18. Para protegerte, dijo. Pero solo úsala si no hay de otra. Nunca la había usado. Nunca la había necesitado, hasta ahora. Me la guardé en el bolsillo. Respiré profundo y esperé. No tardó mucho. 15 minutos. Tal vez 20. Un coche negro entró a la plaza. Vidrios polarizados. Familiar. Muy familiar. Mi corazón se disparó. El auto se detuvo a unos 20 metros del tráiler. Motor encendido. Nadie bajó por casi un minuto. Solo se quedó ahí, como si estuviera observando, decidiendo. Y entonces, la puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó. No era Samuel, era otro. Pero el porte, la postura, la ropa oscura, todo igual. Otro perro de Dante. Miró alrededor, nos vio. Vio a Clarice y empezó a caminar hacia ella. Calma, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Clarice lo vio. Se levantó asustada. La señora a su lado la miró confundida. El hombre siguió caminando. 10 metros, 5. Yo salí del camión de un salto. ¡Ey! Él se detuvo. Giró y me miró. «Déjala en paz», dije fuerte, firme. El hombre ladeó la cabeza. «Ella no es suya, señor, y tampoco es de Dante». La gente empezó a mirar.
La plaza se quedó quieta. Los niños dejaron de jugar, las madres abrazaron a sus hijos, todos sintiendo que algo estaba muy mal. «Señor», dijo el hombre con voz calmada, profesional, «esto no tiene por qué terminar mal. Solo entregue a la muchacha y todos nos vamos a casa». «No, señor, dije que no». Él suspiró. Llevó su mano hacia atrás y lo supe. Iba a sacar un arma. Aquí, frente a todo el mundo. «No lo hagas», grité. Pero no me escuchó, o no le importó. Su mano seguía moviéndose. Corrí. No lo pensé, solo corrí. 3 pasos, 5, 10. Él desenfundó. Me abalancé sobre él. Caímos al suelo juntos en un enredo de brazos y piernas. La pistola se le escapó y se deslizó por el pavimento. Gritos alrededor, gente corriendo, huyendo. El hombre me soltó un puñetazo en la cara, fuerte. Vi estrellas. Sentí el sabor de la sangre en la boca, pero no lo solté. Lo agarré con fuerza, luchamos, rodamos por el piso. Él era más fuerte, más joven, estaba entrenado. Pero yo estaba desesperado, y la desesperación te da fuerzas de donde no tienes. Logré quedar encima, le solté un golpe y le di de lleno en la nariz. La sangre brotó, él gritó, me empujó con fuerza y caí de lado. Se levantó de un salto y buscó el arma con la mirada. Lo encontró, lo levantó, me apuntó directamente. Yo miré el cañón, miré su dedo en el gatillo y pensé, aquí se acaba todo. Pero no se acabó, porque Clara había agarrado una piedra y le dio en la cabeza, con ganas. Él se tambaleó, cayó de rodillas, el arma se le resbaló. Otra vez, Clara la agarró, le apuntó, le temblaban las manos, mucho, pero la sostenía con fuerza. «No te muevas», dijo ella, con la voz quebrada. El hombre levantó las manos, despacio. «Tranquila, chamaca. ¡Cállate la boca!». Él se quedó quieto. Yo me levanté. Me dolía todo, mucho, las costillas, la cara, todo, pero estaba vivo. «Clara». «Estoy bien», dijo ella, pero no lo estaba. Estaba temblando, llorando. «Baja el arma». «No, bájala. Valente, te iba a matar». «Lo sé, pero tú no eres una asesina. Él se lo merece, se lo merece. Pero tú no te mereces cargar con eso». Ella me miró, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, y lentamente bajó el arma. Yo la tomé. Apunté al hombre. «Levántate». Se puso de pie, con la sangre escurriéndole de la nariz, de la cabeza. «Lárgate». «¿A dónde?» «Al carro, y dile a Dante que esto se acabó, que Clara no es suya, nunca lo fue, nunca lo será». El hombre se rió. «¿Crees que eso va a cambiar algo?» «No lo sé, pero al menos lo intenté». Me miró, como si me tuviera lástima. «Eres hombre muerto». «Tal vez, pero muero peleando». Escupió sangre, se dio la vuelta y empezó a caminar. De regreso al carro, se subió, arrancó el motor y se fue. Yo me quedé ahí, sosteniendo el arma, temblando, hasta que Clara me tomó de la mano. «Lo logramos», susurró. «Por ahora». «No, lo logramos de verdad, porque él lo vio, todos lo vieron. Que no nos vamos a rendir». La miré, su cara golpeada, sus ojos que aún brillaban, y por primera vez me lo creí. Tal vez sí lo lograríamos, tal vez. La policía llegó 10 minutos después. Alguien había llamado, vieron la pelea, el arma, quisieron explicaciones, les conté todo. Otra vez, desde el principio, Dante, las víboras, la huida, todo. El oficial anotó todo, serio, atento, muy diferente al comandante en Guadalajara. «Vamos a investigar», dijo. «Voy a mandar un equipo a Tepatitlán a revisar esa hacienda». «¿Y cuánto va a tardar?» «No lo sé, pero haré lo posible». Por primera vez sentí esperanza, real, verdadera. Nos quedamos en San Juan de los Lagos por 3 días. En un hotel barato, 2 cuartos, seguros, al menos por el momento. Al tercer día, el oficial regresó. «Encontramos la hacienda», dijo. Mi corazón se aceleró. Y arrestamos a Dante Augusto Moreno
por privación ilegal de la libertad, agresión, amenazas. Clara dio un respingo. En serio, en serio. Encontramos pruebas, documentos, fotos y a dos mujeres que estaban ahí, encerradas, como usted. Las lágrimas rodaron por su rostro. ¿Ellas están bien? Van a estarlo. Ahora sí. Ella se desplomó, en mis brazos, llorando, pero esta vez era de alivio. Una semana después, yo estaba en Guadalajara, frente a la casa de Marcela, la casa que ayudé a construir, la que abandoné. Respiré hondo y toqué el timbre. Tardaron, pero la puerta se abrió. Era Camila, 19 años ya. Hermosa. Me vio y se quedó helada. «Hola», dije, con la voz temblorosa. No respondió, solo se me quedó viendo. Sé que no tengo derecho, pero quería intentarlo. Intentar arreglar las cosas, si me dejas. Silencio largo, doloroso, y entonces empezó a llorar y me abrazó, fuerte, como no lo hacía en años. «Te extrañé, papá», susurró, y yo me quebré, ahí mismo, en los brazos de mi hija, finalmente en casa. Valente aprendió que el valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar de él. Clara aprendió que siempre tuvo valor, que siempre mereció amor. Y juntos, dos extraños en el camino, encontraron algo que ambos habían perdido: esperanza y un nuevo comienzo. 6 meses después. Estaba sentado en el porche de la casa de Marcela, nuestra casa ahora, otra vez, tomando café y viendo el amanecer sobre Guadalajara. El celular vibró. Era un mensaje de Clara, una foto, ella frente a una escuela pequeña, en el interior de Guanajuato, sonriendo, de verdad, sosteniendo un folder con documentos. El texto decía: «Primer día como maestra auxiliar. Gracias por todo, Valente, me salvaste». Sonreí, respondí: «Nos salvamos mutuamente». Guardé el celular. Rodrigo salió de la casa, todavía en pijama, bostezando. «Buenos días, pa». «Buenos días, hijo». Se sentó a mi lado. Tomó una taza de café. Nos quedamos ahí, en silencio, pero un silencio bueno, cómodo. El tipo de silencio que solo existe cuando las personas se entienden. «¿Papá?» «Sí, estoy orgulloso de ti». Las palabras me calaron hondo. Lo miré. Al hombre en el que mi hijo se había convertido. «Gracias», dije, con un nudo en la garganta. Él sonrió, y nos quedamos ahí, viendo salir el sol, sobre un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo año que llega. Para ti que leíste hasta aquí, que el 2026 sea el año en que encuentres tu valentía. Aunque tengas miedo, aunque estés temblando, aunque no sepas si va a funcionar, que te detengas cuando necesites detenerte, que ayudes cuando puedas ayudar, que no huyas de tus responsabilidades, pero que tampoco cargues culpas que no son tuyas, que seas recordado no por lo que conquistaste, sino por quién fuiste para quien te necesitó, y que, al final de todo, te mires al espejo y reconozcas a la persona que está ahí, y que te caiga bien. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 esté lleno de bendiciones, nuevos comienzos y caminos que te lleven a casa, siempre a casa,